y no. Eso hablaría un poquito, ¿verdad?, mal de la iglesia. Así que vamos a apagarlo o póngalo en vibrador. Ok, ya que lo hicimos, pues vamos a orar para comenzar. Lo vamos a estar hablando en el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tus maravillas. Te agradecemos por darnos la oportunidad de estar otro día más aquí en tu casa para adorarte, glorificarte, para exaltar tu nombre, para darte toda la honra y la gloria a ti. Venimos ante tu santa, bendita y gloriosa presencia, Padre Celestial, pidiéndote en tu soberanía perfecta que tú nos ilumines el entendimiento en lo que ya tú hablaste, que es la palabra de Dios, tu palabra, la Biblia. Que tú nos muestres, Señor, todas las grandezas que tú has establecido en ella, para que así nosotros podamos reconocer quién tú eres y nuestra necesidad de ti, y rendir nuestra vida plenamente a tu poder soberano, para que de esa manera seas tú expresando tu vida en la nuestra, a rendir. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, por el poder del Espíritu de Dios, que tú nos guíes en esta mañana, en conformidad a tu palabra, para vivir en conformidad a ella, para agradarte y glorificarte en todo. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén. Y amén. Bueno, en esta hermosa mañana vamos a estar hablando bajo el tema el modelo bíblico de la oración. El modelo bíblico de la oración. Hay sin número de pensamientos acerca de qué es la oración, pero verdaderamente está pegado o apegado a la palabra de Dios tales pensamientos. Hoy en día se han escuchado sin número de enseñanzas o corrientes que se atreven a decir que la oración tiene poder. Lamentablemente eso es incorrecto. Dios es el que tiene el poder. La oración no tiene ningún tipo de poder. El que tiene poder es el que contesta la oración, que es Dios. Y la oración se ejecuta en conformidad a su voluntad. Pero, ¿cuál es el modelo bíblico de la oración? ¿Cómo usted y yo debemos presentarnos para orar? Antes de comenzar, quiero que entendamos esto. Uno de los medios de la gracia en la cual Dios escogió en su sabiduría perfecta para que usted y yo tuviésemos relación con Él, comunión con Él, es la oración. La oración en sí es un modo, un vehículo de relación y adoración a Dios. Pero vamos a ver qué Cristo dice al respecto. Yo le invito a que vayamos al Evangelio según Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 5 hasta el verso 13, y vamos a profundizar un poco en los textos. Mateo capítulo 6, versos del 5 hasta el versículo 13. Y leemos la santa palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la Escritura: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como bien hemos hablado en diferentes ocasiones, esto es parte del Sermón del Monte. Cristo en su perfección y su sabiduría establece cómo debe vivir aquel que sirve para el reino de Dios, de qué manera debe conducirse aquí en la tierra,
cómo ese servidor de Dios, aquel que profesa ser creyente en Dios y que ha decidido rendir su vida al soberano Dios de los cielos, debe conducirse aquí en la tierra. Y aquí está especificando, antes de entrar en lo que es la oración, cuáles son los principios que el creyente debe de vivir o debe vivir para establecer lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y aquí Jesucristo mismo empieza a entrar, luego de dar un sinnúmero de reglamentos de cómo debe ser la persona creyente y cómo debe conducirse aquí en la tierra. Rápidamente viene entrando en un modelo de comunión con Dios. Y vamos a profundizar un poco en el texto. Dice así el verso 5: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. La palabra hipócrita, del griego hipócrisis, significa una persona sobreactuada. Una persona que ejecuta, por así decir, una obra de teatro. Eso se utilizaba en los tiempos antiguos, cuando en el teatro habían personas tomando un papel que no le correspondía y proyectando una imagen que era falsa para hacerla como si fuera creíble hacia los demás. Y aquí Cristo está especificando que cuando usted y yo tengamos ese tiempo de relación con Él, no podemos ser hipócritas, no puede ser sobreactuado. Entonces, lo contrario a ello que la palabra griega comunica es que debe de ser transparente. Debe ser algo transparente, algo sincero. Para los que no tienen conocimiento, la palabra sincera o sinceridad viene de un término griego que en la antigüedad estaban los escultores. Cuando un familiar, el padre de la familia, iba a partir de esta tierra, antes de partir, era la responsabilidad de los hijos y de la familia de esa persona mandar hacer el rostro o parte, por lo menos de la cintura hacia arriba o del pecho para arriba, en una escultura de mármol. Cuando iban con el escultor le preguntaba: ok, ¿cómo lo desean? ¿Con cera o sin cera? Con cera significaba que la parte de afuera era de mármol, pero por dentro estaba hecho de cera. Mejor dicho, ficticio. Sin cera significaba que era macizo, de mármol completo. Mejor dicho, genuino. Entonces, aquí Cristo está proyectando eso. Cuando usted y yo tengamos una relación íntima con el Padre, debemos de tener una relación sincera, honesta. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Él conoce todo pensamiento, Él conoce toda palabra antes de que salga, Él conoce toda acción antes de que se ejecute. Entonces, Dios desea de nosotros que cuando tengamos ese momento de intimidad con Él, sea un momento de honestidad, de que hablemos la realidad del asunto, que le expresemos a Dios, por así decirlo, la raíz de la situación que estamos atravesando, viviendo o experimentando. Cuando ores, no seas como los hipócritas, mejor dicho, todo lo contrario, no seas, porque ellos saben que el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Lamentablemente muchas personas toman este texto para decir: no, que no podemos orar en público. No, Cristo mismo lo hacía, orar en público. Lo que Cristo está aquí condenando o atacando en sí es la actitud del corazón de esas personas. El problema en esos tiempos no era que se hiciera una oración pública, porque en las sinagogas se hacían oraciones y en las calles se hacían oraciones. El problema era que lo hacían proyectando para que ellos fueran aplaudidos y no Dios. Y Cristo aquí lo que está condenando es la motivación incorrecta de la oración. Primero empieza a hablar acerca de la hipocresía, falta de sinceridad y falta de honestidad. Luego de ello se introduce en un desenfoque, porque la oración en esos tiempos, tanto los gentiles, que vienen siendo los paganos en este contexto, como los mismos líderes religiosos, las efectuaban para ellos ser vistos, no para glorificar a Dios. En cuestión de los líderes religiosos de ese tiempo, y en cuestión de los paganos, pues a sus deidades. Ellos lo hacían para ellos ser vistos, como los que tenían mejores oratorias. Dice que ellos aman para ser vistos por los hombres. Por eso especifica
que ellos querían ser el enfoque, no Dios. En medio de la oración, el enfoque siempre debe ser Dios, no nosotros. Podemos orar públicamente, sí, no hay ningún problema. Pero malo es cuando una persona ora públicamente para Él ser visto, para que la gente preste atención a Él y no al Dios de los cielos. Ese es el problema. Luego de ello sigue diciendo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Sencillo, que fueron vistos por los hombres, pero de parte de Dios no reciben nada. Esa ya es su recompensa. Ya recibieron lo que querían, ser vistos. Pero fuera de ahí, no reciben absolutamente nada, porque es una oración que está lejos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por su propio Espíritu Santo, es que glorifiquemos a Cristo. Que se glorifique a Cristo en todo pensamiento, en toda palabra y en toda conducta o acción que usted y yo ejecutemos. El Espíritu Santo nunca va a llevar a un creyente a que no glorifique a Jesucristo. Siempre va a llevar a la glorificación de Cristo, del Hijo de Dios. Entonces, la oración per se debe de ser dirigida para glorificar a Dios. No pensando yo ser oído. Porque Él nos oye, sí. Es ser Él glorificado. En un reconocimiento absoluto de su soberanía y de su conocimiento perfecto de todas las cosas. Por eso, si, aquí Cristo, en el verso 6 dice, mas tú. Aquí hace un cambio, hace un giro. Primero empieza dando una ilustración de la falsa oración. De lo que Dios no oye, de lo que Dios no ve y de la recompensa que tienen aquellos que se enfocan en sí mismos. Pero luego gira drásticamente y se enfoca en los creyentes. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento cerrada la puerta. El aposento era se encontraba en las casas, en la parte de arriba. No todas las casas disfrutaban de eso, solamente los que tenían ciertas posiciones económicas, clase media, media alta o rica. La clase pobre no gozaba de eso, pero las personas que tenían un estatus de vida general, en ese tiempo tenían un aposento. Entonces, el aposento era el único lugar que tenía puerta en la casa, además de la puerta que daba para la parte de la calle, como la que daba para el patio. Pero dentro de la casa no había puertas. Las casas eran sin puertas. Y aquí especifica, el aposento es un lugar donde se especificaba para poder guardar cosas, tanto en el verano como en el invierno, pero de la misma manera, dependiendo el estado del año, si fuera verano, fuera invierno, fuera otoño, dependiendo, la persona podía usar eso como habitación. Pero era costumbre también utilizarlo como un medio de relación con Dios, en el cual la gente venía y se escondía ahí y cerraba la puerta. ¿Por qué cerraba la puerta? Especialmente eso daba a mirar para la calle y todo el mundo se iba a percatar quién estaba allá arriba. Era una especie de balcón en el cual se cerraba y podían introducir cualquier cosa allá adentro. Podían guardar cualquier cosa, granos, podían guardar, por así decirlo, cosas de valor. Incluso lo utilizaban para medio de comunión con Dios también, y como habitación de vez en cuando. Y aquí Cristo está especificando una costumbre que la gente utilizaba en ese tiempo. Mira, si vas a utilizar el aposento, introdúcete, pero cierra la puerta. Vuelvo y repito, no está condenando la oración pública, pero tampoco está exaltando la oración privada. Cristo está enfocándose aquí en la motivación del corazón. En la motivación del corazón. Cuando tú ores, enciérrate. Mejor dicho, que tu enfoque sea Dios, no tú. Todo lo contrario a los hipócritas, que su enfoque no es Dios, son ellos. Un contraste. Si lo ponemos en una balanza, es un contraste del cielo a la tierra. Entonces, en el momento de la oración, cuando usted y yo estemos orando a Dios, el enfoque debe ser Él, no nosotros. Porque es un medio de gracia que Dios eligió como parte de nuestra adoración y glorificación a Él. Seguimos en el verso 6. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es un punto bien importante. La gente piensa, muchas personas han tomado este texto
Como que tranquilo, quédate calladito que Dios te va a glorificar en público. Hey, tranquilo. Cuando Cristo está especificando eso aquí, está hablando, es que va a ser algo notorio. ¿Por qué era notorio? Porque estaban en el aposento. Cuando una persona entraba o salía del aposento, automáticamente toda la gente se iba a percatar. Entonces, aquí Cristo está proyectando en el pensamiento. Ok, cuando tú te enfocas en glorificar a Dios, en exaltarlo a Él y que sea el centro de tu vida, tú no tienes que tratar de proyectárselo a los demás. La gente se va a percatar por sí sola. Amén. Eso es un acto natural. Eso es un acto natural. Lamentablemente muchos creyentes hoy en día tratan de proyectar una imagen de hombre o mujer de oración cuando no es verdad. Y sí he visto, y yo lo he visto, y yo sé que usted también. Pero ¿sabe algo? El que verdaderamente tiene relación con Dios no necesita estar exhibiendo la relación que tiene. Naturalmente se expresa. Natural. Porque es Dios mismo quien va a llevar a esa persona que naturalmente se expresa su gloria en Él. Y va a ser algo notorio. No tiene que ser algo forzado. Usted sabe si yo tengo relación con Dios o no. Pero yo también sé si usted tiene o no. Porque es algo natural, es algo notorio. Entonces, aquí Cristo está enfocándonos en que en el momento que usted y yo tengamos relación con el Padre, sea un acto sincero, sin hipocresía, que el enfoque sea Él y que sea un acto natural en el cual Él sea glorificado en todo y no sea un acto forzado de que la gente trate de ver algo en mí que verdaderamente no existe. Seguimos leyendo el verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra griega aquí alude a tartamudo. Una persona que repite las palabras. Es un parloteo. Mejor dicho, aquí Cristo está diciendo, cuando ores no hagas un bla bla bla. Y esto es muy interesante y sumamente importante. Los paganos en ese tiempo creían que por sus vanas repeticiones ellos podían impulsar o colocar presión en sus deidades para que ellos le correspondieran. ¿Sabía que lamentablemente muchos creyentes tienen ese pensamiento? Que piensan que por su oración pueden manipular a Dios, tratando de poner en Él una presión para que Dios actúe a su favor. Eso es incorrecto. El soberano es Él. Él es el que manda. Nosotros nos mandamos, incluso, saliéndome un poco, 1 Juan 5:14 dice que Él escucha la oración que va conforme a su voluntad, no conforme a los deseos nuestros. La que va pegada a su soberanía y apegada a su palabra. Esa es la que contesta. Entonces, no podemos cometer el error como los paganos en ese tiempo y los líderes religiosos. Y voy a explicar esto. Ya expliqué que los paganos en ese tiempo hacían repeticiones largas. Y les recordaban a sus deidades los favores que ellos le hacían a las deidades. Ah, ¿te recuerdas que por ti yo sacrifiqué esto, por ti yo hice esto? Acuérdate, me debes ese favor. Eso es lo que hacían los paganos. Y se los repetían, tratando de meter presión para que las deidades o sus dioses falsos actuaran a su favor. Los líderes religiosos en ese tiempo, los fariseos, practicaban lo que era el Talmud. El Talmud eran frases elegidas del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, y partes de los profetas. Pero eran textos seleccionados a su conveniencia. De ahí sacaba la Mishnah, que significaba entonces la ley, en el aspecto de que había una retribución a pagarse cuando no se hacía el Talmud. Cuando iban a la sinagoga, hacían 3 oraciones diferentes. Cada una duraba de 13 a 18 minutos. Y eran las mismas oraciones todos los días que se reunían en la sinagoga. Repetición tras repetición tras repetición. Ahora, esas mismas oraciones las practicaban en el ambiente público, en las calles, debajo de la puerta de Jerusalén. A toda voz, lo mismo y más de lo mismo.
repetitivo, todo el tiempo. Ellos creían, los líderes religiosos de ese tiempo, que dependiendo su oratoria, cuán bien lo hicieran, era que Dios los iba a escuchar. Dependiendo cuál fuera su liturgia o su léxico, su expresión hacia Dios, eran aplaudidos por la gente, pero de la misma manera ellos creían que esa oración sí iba a ser contestada. Y aquí Cristo mismo está especificando, ellos piensan que por su palabrería van a ser oídos. ¿Sabe algo? No podemos caer en el error de pensar de que por nuestra palabrería vamos a ser oídos. No. Vuelvo y repito, la oración que Dios escucha es la que está conforme, en acorde a su voluntad, en conformidad a su palabra, no fuera de ella. Tiene que estar establecido en lo que aquí dice, y en una glorificación perfecta al Padre, por la obra de Cristo y por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. No os hagáis pues semejantes a ellos, verso 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros, ¿qué? La pidáis. Mejor dicho, Cristo está especificando aquí, no hace falta que trates de meter de presión a Dios. No hace falta de que trates de presionar a Dios para que Él cumpla una petición o ejecute alguna acción en base a lo que ya tú le pediste, porque Él ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, esto nos lleva a nosotros a descansar en su soberanía, de que Él tiene el conocimiento perfecto de todo. Y si Él tiene el conocimiento perfecto de todo, yo no tengo que estar con vanas repeticiones en mis oraciones. Yo tengo que venir con un corazón sincero, a hablarle a Él lo que verdaderamente yo siento y expresarle a Él lo que verdaderamente yo quiero. Pero en humillación y rendición, reconociendo que Él es soberano. Eso es adoración. En una comunicación, en la comunicación, si las reglas de la comunicación especifican, hay 4 pasos a seguir. Y esto es bien importante que se lo graben, porque para todo es necesario en la vida. Está el que comunica, el emisor. Está el mensaje. Está el receptor. Y luego de ello viene la respuesta. Esas son las 4 esferas de la comunicación. Y en la oración se tiene que practicar de la misma manera. El emisor, el mensaje, oramos. El receptor, él, su respuesta, la palabra. Ese es el orden a seguir. Pero tiene que estar establecido en una humillación perfecta. Él es soberano. Y cuando aquí especifica, el Padre sabe todo y sabe de qué tú tienes necesidad, eso nos lleva a nosotros a reposar en Él, a descansar en Él. En que Él tiene cuidado perfecto de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Si usted lee después, subsiguiente a esto, habla de la familia ansiedad y cómo el Padre tiene el conocimiento de todo. De que no hay por qué preocuparse, y en medio de la oración es igual. No hay por qué preocuparse, Dios tiene el control de todo. Ahora, cuando usted y yo reconocemos que eres soberano, también debemos de descansar en esa soberanía. Si yo no descanso en su soberanía, yo no estoy confiando entonces a quien yo le oro. Debemos orar. Si pedimos algo que esté conforme a su voluntad, si lo contesta, es porque estaba en conformidad a su voluntad y en conformidad a lo que Él estableció en su palabra. Si no lo contesta, es porque no estaba bajo su voluntad, punto. Y debemos de descansar en ello. Bueno, no lo contestaste, gracias, porque tú sabes lo que haces. Gracias porque tú conoces todo. Y sigo. No podemos tomar la actitud de los paganos en ese tiempo y de muchos creyentes inmaduros hoy en día, que hacen berrinches por no recibir algo de Dios. Eso se llama infantilismo. Eso es ser un infantil espiritual. No podemos cometer ese error. Debemos descansar en su soberanía y en su conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿Necesitas algo? Descansa en Él.
y espera que Él haga lo que Él tenga que hacer como Él sabe hacer, en adoración y rendición de vida. Y te aseguro 100%, en conformidad a lo que dice la Escritura, de que se va a llevar a cabo como Él sabe hacerlo. El que verdaderamente reposa en su soberanía acepta las condiciones bíblicas, acepta lo que Dios estableció en su palabra. Seguimos leyendo. Y aquí vamos a entrar ahora en el modelo de la oración según Jesucristo. Dios no quiere que hagamos una repetición exacta de lo que aquí dice. Aquí Cristo nos va a dar los principios de cómo usted y yo debemos ejecutar la verdadera oración según la palabra y según lo que Dios desea. Ahora, esto es bien importante. Esta es la oración que verdaderamente Dios oye. Lo que vamos a leer a continuación. Esta es la oración que Dios escucha. Vamos a ver qué dice. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Cristo no nos está dando a nosotros un modelo para que repitamos exactamente lo que Él dijo. Aquí Cristo nos está dando unos principios. Y vamos a ver cuáles son esos principios. Cristo especifica: vosotros pues oréis así, de esta manera. No está diciendo vosotros repitan lo que yo dije. No, sigan el ejemplo que yo les voy a dar. ¿Cuál es el ejemplo? Padre nuestro que estás en los cielos. Pero qué interesante. Santificado que sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Aquí expresa una urgencia, una reverencia. Cristo estaba dando a proyectar que la oración del creyente debe ser una establecida en reverencia absoluta. Mejor dicho, temor a Dios. Un creyente que no teme a Dios, yo no sé en qué Dios cree. El Dios que yo creo es temible. Sí lo es. Es temible. Y cuando hablo de temible no es de tenerle miedo. Es digno de respeto y reverencia. Va mucho más allá de que Él se lo merece. A Él le corresponde. Son de Él. Las reverencias de Él y el respeto. Y hay que rendírselo. Y Cristo aquí está estableciendo cómo es el modelo de la oración. En reverencia a Él. En temor a Él. La línea de pensamiento que se mueve hoy en día está muy lejos de lo que aquí establece. Todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a contestar como si fuera una marioneta. Mentira. Dios va a contestar, vuelvo y repito, lo que esté conforme a su voluntad, su soberanía y en conformidad del mandamiento bíblico. Fuera de ahí no. Te sentarás a esperar. Aquí Dios no tiene niños bonitos. Dios trata a todo creyente por igual. Aquí ninguna persona más importante que otra. Todos los tratan bajo la misma línea, bajo la misma regla. En conformidad a su perfección bíblica. Debe de haber una reverencia ante Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Mira qué interesante. Habla de su posición. ¿De quién es Él? Cuando nosotros vemos su posición celestial y nuestra condición terrenal, estamos muy lejos. Por así decir, imposible de alcanzar quién es Él. Imposible. Si no es porque Él mismo nos atrae, Él mismo nos lleva y Él mismo nos establece, es imposible estar en Él. Si estamos, es por Él. Porque nos atrae, nos establece y nos pone para ser agradables ante Él. Santificado sea tu nombre. El nombre para los judíos, y como bien sabemos Mateo fue dirigido para el pueblo hebreo, el nombre tipifica a la persona. Siempre va a tipificar para los hebreos la persona. Dependiendo cuál sea el nombre de la persona, va a demostrar el carácter de la persona. Por eso el Antiguo Testamento ilustra mucho los nombres de las personas. Porque dependiendo cuál sea el nombre, ilustraba cuál era su carácter. Y con conocer el nombre, conocías los rasgos de la persona, de su carácter. Por eso Dios en el Antiguo Pacto mostró sus nombres.
Yo soy Jehová. La palabra Jehová es un tetragramatrón. 4 letras, Yahweh, en el hebreo. Que significa yo me manifestaré, me manifesté, me manifiesto y me manifestaré en todas las etapas del hombre. Habla de su soberanía perfecta. Y eso es lo que Cristo está estableciendo aquí. Santificado sea tu nombre. Aquel que se manifestó, se manifiesta, hablando de Él como hombre en la tierra, y el que se manifestará en su segunda venida. Eso nos lleva a nosotros a tener un estado de reverencia ante Él, en que Él cumple todo lo que especifica en su palabra y lo establece en su perfección absoluta y eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero sigue diciendo luego de ello, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, el deseo de su reino venidero, su reino milenial. Hay muchas enseñanzas que tratan de establecer de que Cristo no va a venir. Y puedo mencionar muchas, que se atreven a decir que el reino se tiene que establecer ahora. Mentira. Usted y yo estamos llamados a hablar del Evangelio de la gracia, no el Evangelio del reino. El Evangelio del reino le toca a los 144.000 sellados después de la tribulación. Cristo va a venir, va a establecer su reino milenial. Sí. Y debe de ser nuestro anhelo que lo establezca. Esto nos lleva a nosotros a enfocarnos en su perfección y en lo que Él ha prometido. He aquí yo volveré pronto. Y lo va a hacer. Y va a volver. Y va a establecer su reino. Pero antes de establecer su reino nos va a arrebatar. Nos va a llevar con Él. La iglesia no va a pasar tribulación, por si acaso. Eso es mentira. No hay ningún texto bíblico que enseñe tal cosa. La iglesia va a ser arrebatada. Y luego de ello, después que se establezca todo lo cumplido, todo lo prometido y todo lo predicho, entonces va a venir el reino milenial de Cristo Jesús. Y nosotros vamos a venir juntamente con Él a reinar en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mejor dicho, la voluntad de Dios se ejecuta perfectamente en el cielo. ¿Pero significa que no se ejecuta perfectamente en la tierra? No, eso no es lo que quiere decir. Aquí está hablando ya de la persona, el individuo. Usted y yo como creyentes debemos desear que de igual forma o de igual manera como Dios tiene su perfección absoluta en el cielo, así mismo sea en mi vida aquí en la tierra. Bajo un orden. Bajo un orden. Viviendo organizadamente como Dios desea que se viva. En el cielo no hay desorden. No lo hay. No lo hay, ni lo habrá. En el cielo hay perfección. El reino celestial es, vuelvo y repito, lo digo ahora, es el espacio, no el lugar, el espacio eterno que le corresponde a Dios. Es parte esencial de Él, de su persona, de su ser. El reino de los cielos no es un lugar apartado fuera de Dios. No. El reino de los cielos es Él mismo. Por eso mismo el apóstol Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es la plenitud, Él es el paraíso, Él es todo. Él es todo. Él es perfecto. Entonces, aquí Cristo está estableciendo primeramente su santidad, su soberanía, la reverencia que debemos de tener, pero de la misma manera nuestra inclinación a que el orden divino sea establecido en nuestra vida por medio de la oración. Eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A aceptar dirección, corrección y establecimiento de su perfección. Hágase tu voluntad como en el cielo, de la misma forma aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Las necesidades, provéelas. No está mal que le pidamos a Dios que provea nuestras necesidades. Sí, porque Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Lo acabamos de leer, versos anteriores. En el contexto de este texto, no traten de abacorar a Dios y causarle presión, porque Él sabe todo lo que ustedes necesitan.
Mejor dicho, pídele a Dios lo que tú necesitas, pero sin tratar de evaporarlo. No trates de ejercer presión en Él, porque Dios no actúa así. Yo he escuchado a muchos creyentes que se atreven a decir, mientras más tú ores, le torces el brazo a Dios. Miren qué disparate. Eso es un disparate. Y lo digo públicamente porque a nivel mundial nos van a estar escuchando. Eso es un disparate. Nadie ni nada puede torcer el brazo a Dios, por más fe que tenga. Él es soberano. Y en su soberanía también provee nuestras necesidades. Pero a su tiempo, a su espacio. No a su tiempo, porque Dios no tiene tiempo. El tiempo nos corresponde a nosotros. Él tiene espacio. Él no se mueve en tiempo humano. Él se mueve en su propio espacio. En eternidad. Nosotros tenemos tiempo, pero en nuestro tiempo Dios ejecuta sus acciones a nuestro favor, pero en su voluntad. En su voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mejor dicho, para lo que necesitamos cotidianamente. La gente piensa cuando se habla de pan que se está hablando de alimento. No, la palabra pan aquí en el original griego ilustra sustento. Mejor dicho, economía, trabajo, todo aquello que usted y yo necesitamos para poder ejecutar correctamente nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Mejor dicho, Padre, la provisión que tú tienes para mí, para yo poder pagar la renta, pagar el agua, pagar la luz, pagar el teléfono, dámela. La necesito. Pero también el verbo griego aquí no alude solamente a eso, para el día de hoy, sino dame también para mañana. Que abarque las necesidades mías en todas las esferas. No está mal que le pidamos a Dios. ¿Por qué? Cuando usted y yo le pedimos a Dios que provea nuestras necesidades, estamos descansando en su poder soberano. Y estamos demostrando confianza. Malo es cuando exigimos a Dios. Padre, necesito que me des dinero o trabajo para pagar la renta. Ahora, error. Cuidado. No, eso es incorrecto. A Dios nadie lo manda. Él nos manda. Yo he escuchado predicadores, y perdónenme, primordialmente los de palabra de fe, que es una herejía diabólica. Ya saben que si no amanezco mañana fue que me mandaron a matar. Exígele a Dios lo que tú necesitas y Él te lo va a dar. Mentira. Eso es mentira. Dios no se sujeta a nadie. La creación se sujeta a Él. Entonces, ¿dónde está su soberanía? Él es absoluto en sí mismo. Y de la misma manera trabaja como Él sabe hacerlo, en su perfección. No podemos caer en el error diabólico de tratar de exigirle a Dios que nos provea algo a nuestro antojo. ¡No! Y he escuchado también creyentes que se atreven a decir, es que yo soy la princesa de Dios y Dios me suple todo. Mentira. Es que yo soy hijo de un rey. Yo no soy hijo de un rey, yo soy hijo de Dios. Soy siervo de un rey, que es diferente. Yo soy servidor de un rey divino, pero también soy hijo de un Dios divino. Pero eso a mí no me da una posición sublevante o exaltada de yo pedirle a Dios lo que a mí me pegue la gana en base a mis antojos y que Él se vea obligado a proveerlo. Dios no está obligado con nadie. La creación está en deuda con Él. Él no le debe nada a nadie. Él no está en deuda con nadie, ni lo estará nunca. Por consecuente, cuando usted y yo rindamos a Él adoración en medio de la oración, debemos de venir con reverencia, pidiendo que nuestras necesidades sean provistas en su amor, gracia y misericordia, que es diferente. Es muy diferente. No es lo mismo decir, Padre, ten misericordia de mí. Derrama tu gracia sobre esta necesidad que tengo. Te pido que me proveas. A yo decirle a Él, Dios, te ordeno, ahora me tienes que dar mis necesidades. Porque yo soy tu hijo y es tu responsabilidad. Cuidado. Dios solamente está comprometido con sus promesas.
Fuera de ello no está comprometido con más nada. Cuidado. Seguimos leyendo. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La gente ha pensado y han tomado este texto y lo han descontextualizado totalmente. Dios no te va a perdonar si tú no perdonas. Entonces Dios no es soberano. El perdón divino no está sujeto al perdón humano. Aquí no está hablando de perdón de salvación. Aquí lo que quiere ilustrar es el aspecto de que de la misma manera como Dios nos ha perdonado, debemos perdonarlo. Eso es lo que está ilustrando el texto griego aquí. Y yo he escuchado a muchas personas, es que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Disparate. Perdonen. Eso es un invento humano. Aquí no habla de perdón de salvación imputado en la cruz del Calvario. Aquí Cristo lo que está ilustrando es una pregunta. ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con Dios si no perdonas? Ahí está la clave. ¿Cómo una persona puede decir, yo tengo comunión con Dios, pero no perdona al agresor? Y aquí está hablando de deudas, no solamente morales, está hablando de deudas económicas y personales. Aquí Cristo está proyectando, de la misma manera como el Padre te perdona a ti en la oración, pide por aquellos que están ofendidos y perdónalos. Ese es el mensaje que proyecta Jesús. Así que la idea es que como yo no he perdonado, no tengo perdón de Dios. Bórrela, porque eso no es verdad. El que verdaderamente tiene relación con Dios en oración va a perdonar así como él ha sido perdonado. Ese es el mensaje que proyecta Jesús. Deudas morales, espirituales y personales. Aquí está hablando ya para restablecer esa relación con Dios, de igual forma como Él nos ha perdonado. Y aquí viene otro punto importante. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. La gente piensa con este texto de que Dios nos mete en tentación. Dios no tienta porque no puede ser tentado, según Santiago, y según el mismo apóstol Pablo, y según Pedro, y según Judas, según Hebreos, según todo el Nuevo y el Antiguo Testamento, según toda la Biblia, Dios no puede ser tentado. A Él nadie lo tienta. Pero la palabra aquí tentado en el original griego es igual que probados. Aquí Cristo está proyectando, no permitas que yo sea introducido en la tentación. Mejor dicho, Cristo está aquí dándonos a ilustrar que le pidamos a Dios las herramientas necesarias y las fuerzas necesarias para no ser víctimas de la tentación y no caer en ello. Mejor dicho, no nos dejes ser sacudidos. Cristo aquí nos quiere decir que le pidamos a Dios que nos dé la vía de salida en el momento de la tentación. Danos a nosotros la vía de escape para no caer en ello. Mas líbranos del mal. La palabra mal en el original griego es mal. Habla del maligno. No habla de mal como un aspecto general. Habla de mal como la acción de unas personas. Y aquí hablo de dos cosas. Uno, el abuso del gobierno romano en ese tiempo. Del trabajo impuesto que le ponían, las cargas impuestas. Pero de la misma manera el abuso religioso. Por consecuente, ¿de dónde proviene eso? Del ser más malvado de la tierra. Bueno, del ser más malvado espiritual creado que está en la tierra, Satanás. Abunda todos los aspectos de la vida. Líbranos del maligno y de todo aquello que provenga de él. Líbranos de él. Debemos pedir a Dios en oración que nos dé el esfuerzo necesario para sobresalir por encima de la depravación humana, inmoral y diabólica, de toda tentación y de toda maldad. Esto es un ejemplo que Dios nos está dando en Cristo Jesús para que nos inclinemos correctamente en adoración y en oración. Vamos a ver ahora unos principios de aplicación. ¿Cómo usted y yo podemos orar en conformidad a lo que Dios ha establecido en la palabra?
Primer principio, teniendo intimidad directa, correcta. ¿De qué manera? Sin hipocresía. Como dijimos al principio, de una manera honesta, sincera. Dios busca del ser humano transparencia. Él no busca elocuencia, Él no busca perfección, porque Él sabe que no lo somos. Él está buscando transparencia del creyente, que el creyente sea sincero, que el creyente le exprese a Dios verdaderamente lo que siente, verdaderamente lo que vive y verdaderamente quién es Él. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Que cuando estemos en ese momento de adoración a Dios, a solas con Él, en esa intimidad con el Padre, expresemos plenamente nuestro corazón, lo abramos a Él, sin traba alguna, sin obstáculo alguno. Otro punto importante en la intimidad directa, además de sin hipocresía, con un enfoque correcto hacia Dios. Dios desea que nos enfoquemos en Él. No podemos caer en el error de tratar de enfocarnos en nosotros. El error primordial del ser humano fue querer ser igual a Dios. En la caída. Querer ser igual a Dios. Autodiosificarse, tener una posición divina. Cuando nuestro enfoque no es Dios, estamos asumiendo ese espacio en nuestra vida de autodiosificación. Eso es incorrecto. No estamos poniendo a Dios entonces sobre todas las cosas. Y si yo no pongo a Dios sobre todas las cosas, en el aspecto también, en la relación y en la oración con Él, yo me estoy diosificando. No se puede. Incorrecto e imposible, por más que queramos. El enfoque debe de ser Él. El enfoque de la oración tiene que estar establecido en Él, dirigido hacia Él. Olvidarme hasta que existo, para enfocarme solamente en su existencia y su perfección. Otro punto importante es la intimidad. De manera secreta, no pública. Mejor dicho, no tratando de proyectar algo que no vivimos. No vivir de apariencia. Cuando usted y yo tengamos relación con Dios, que la tengamos, no para yo ser visto por usted, sino para que Él sea visto en nosotros. El que verdaderamente tiene relación con Cristo va a proyectar la vida de Cristo. El que verdaderamente tiene comunión con el Padre va a proyectar todo aquello que viene del Padre en la perfección del Hijo. Va a permitir que la vida de Cristo se manifieste en su vida. Así de sencillo, pero de forma natural, no forzada. Y eso es parte de este medio de gracia que es la oración. Cuando usted y yo oramos, nos enfocamos correctamente, con un corazón sincero, rendimos nuestra vida, le estamos dando el espacio a la perfección del Espíritu de Dios, para que sea expresando la vida de Cristo en nosotros. Segundo principio, ¿cómo podemos establecer una oración bíblica? Basada en la soberanía divina. ¿De qué manera? Reconociendo la sabiduría de Dios. Dios sabe qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer de la manera correcta. La palabra sabiduría significa saber cómo hacer las cosas correctamente. Es diferente a conocimiento. Conocimiento es saber hacer las cosas. Sabiduría es saber cómo hacerlas. Son dos cosas muy diferentes. Dios no solamente tiene conocimiento, Él es sabio, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe qué hacer, cómo hacer y cuándo. Entonces, usted y yo debemos de reconocer que Él tiene una sabiduría perfecta y reposar en esa sabiduría. Descansar en esa sabiduría, en su soberanía. Otro punto importante, reconociendo que Él hace las cosas según su soberana voluntad. Él hace todo. Vuelvo y repito, en conformidad a lo que Él ha establecido en su palabra. En base a su deseo, porque es Él quien manda. Tercer principio, siguiendo el modelo de Cristo. Una oración que no sigue el modelo cristocéntrico, de nada sirve. Todo lo que el creyente ejecute aquí en la tierra tiene que estar apegado a la vida y carácter y ejemplo de Jesucristo.
Si no es así, se está perdiendo el tiempo. Entonces, la oración no está lejos de ello. Tiene que estar apegada al ejemplo de Jesús. Pero ¿cuál fue el ejemplo que Dios dio por la persona de Cristo? Primer punto, Padre nuestro, una relación personal íntima. Nuestra necesidad de paternidad. Una relación íntima personal con el Padre. 2, que estás en los cielos, su posición, su presencia divina, su perfección. Santificado sea tu nombre. Mejor dicho, una forma de adoración a su carácter, a quien es Él. Tu nombre, la persona en sí. Cuarto punto que quiero tocar de este principio, que venga tu reino, tu gobierno, tu dominio. Mejor dicho, ejerce tu soberanía en todas las esferas de la vida. Su voluntad, de igual forma como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy las necesidades materiales y todo aquello que provea para ello. Estoy abierto a recibirlo de la manera que tú sabes que es correcta. No, padre, pero es que yo no te pedí este trabajo. Es que este jefe es muy sangrón. Es el medio que Dios escogió para proveerte. Gózate y trabaja. Disfrútalo. Porque es lo que Dios te ha dado. Le pediste. Sí, pero Él sabe cómo proveer. Descansa en esa soberanía. El pan nuestro de cada día, su provisión divina, las necesidades materiales. Perdona. El perdón es parte, la inclinación de su amor en la vida del creyente rendido. Una persona que verdaderamente ora a Dios, tiene relación con Dios, es una persona que va a expresar el amor de Cristo. Es una persona que verdaderamente se inclina en querer hacer lo que Dios hace, lo que Dios quiere que se haga. Persona que no pasa tiempo en oración es una persona que no tiene fe en Dios. Una persona que verdaderamente tiene fe en Dios y en lo que dice su palabra, va a pasar tiempo de relación con Él orando y leyendo lo que dice la Escritura. Creyente que no ora, creyente que no cree. Creyente que no cree, creyente que no tiene fe. Entonces, ¿qué tipo de creyente es? Me pregunto, ¿en qué cree? ¿O en quién? El Dios en quien creemos es temible, digno de reverencia. No nos metas en tentación. Mejor dicho, danos el poder para vencer el mal. Y el poder está al alcance de todo aquel que quiera, la plenitud de su espíritu, derramada por medio de la cruz del Calvario. Estos son principios de aplicación que Dios desea que usted y yo tengamos a la mano, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Cristo, con esto concluyo, Cristo ejemplificó la manera a seguir en la oración para tener una relación íntima con el Padre, de forma correcta como Dios desea. Ahora, ¿verdaderamente estamos orando como Dios desea que oremos? ¿Verdaderamente estamos siguiendo los principios que Dios mismo estableció en su palabra? ¿Verdaderamente venimos en oración, pero con una actitud de adoración y glorificación a Él? ¿O solamente presentamos nuestras necesidades y punto? Es tiempo de cambiar totalmente nuestra percepción acerca de la oración. La oración es uno de los medios escogidos por Dios para glorificarle y adorarle a Él. Mucho más que para que Él nos oiga. Él nos oye en todo. La oración, ya es el tiempo de que nos enfoquemos, cambiemos el panorama de que es un momento para que Dios me oiga, a que es un momento para que yo le adore. La oración es parte de nuestra adoración a Él. Va mucho más allá de presentar una petición desesperada. Es rendir la vida por completo, descansando en su soberanía y reconociendo su perfección y exaltándola. Eso es orar. Que de ahora en adelante nuestra vida de oración sea una de adoración a Él.
plena glorificación en todos los atributos divinos, en un reconocimiento perfecto de su soberanía, la cual nos va a llevar a descansar perfectamente aquí en la tierra y a caminar correctamente aquí en la tierra, permitiendo que su voluntad, de la misma manera como está en los cielos, se manifieste en la tierra a través de mi vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Te agradecemos por lo que tú has establecido en tu palabra, lo cual nos lleva a nosotros a vivir de una manera eficaz, correcta. Te pido, Padre de gracia, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a que de ahora en adelante tengamos intimidad contigo, una intimidad directa, sin hipocresía, con un corazón sincero, que nuestro enfoque siempre seas tú. Que tengamos, Señor, en mente que el único que debe de ser reconocido y exaltado eres tú, no nosotros. Te pido, Padre eterno, que nos enfoques claramente de ahora en adelante en una vida basada en tu soberanía divina, reconociendo que tú todo lo sabes, tú todo lo conoces y que tú sabes cómo hacer las cosas. De que toda oración tiene que estar apegada a tu voluntad y en conformidad a todo lo que tú has establecido en la Escritura. Que fuera de ello no hay nada. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, el cual oraba adorándote, oh Padre, reconociendo esa necesidad paternal que tenemos nosotros de ti, y ayúdanos, Señor, a reconocer que necesitamos de tener una intimidad contigo, en completa adoración, rectitud y reverencia a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu posición celestial perfecta, tu presencia divina, tu santidad, tu carácter, tu divinidad y tu persona en sí en medio de la oración. Ayúdanos, Señor, a que tu reino, tu voluntad, tu gobierno sea manifestado en esta tierra a través de nuestra vida. Y a desear esa venida tuya, en el cual tú establecerás tu reino perfectamente. Ayúdanos, Padre eterno, a perdonar a los demás como tú ya nos has perdonado, porque eso es lo que verdaderamente manifiesta una relación contigo. Y ayúdanos, Señor, a salir de toda tentación. Que en el momento de la oración sea un equipaje de fortaleza perfecta para poder sobresalir por encima de la maldad. Y así, de esa manera, poder vivir como tú viviste aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Sí. Amén. Bendiciones, mis amados.